A pesar de un importante apoyo internacional, la opción Guaidó va hacia el fracaso en Venezuela. 40 años celebra la revolución islámica en Irán, y en Chile la Universidad Católica Pontificia contesta un fallo judicial de la Corte de Apelaciones chilena. Hola, ¿cómo están ustedes? Con el alto auspicio de Relojes Oria, esta es una nueva emisión de Scanner Internacional. En Venezuela, centro de la actualidad de estos últimos días en el mundo, finalmente la opción Guaidó ya ha marcado un espacio temporal demasiado largo para ser una opción exitosa. Este tipo de acciones con el objeto de terminar con un gobierno, según la mayoría de los países del mundo, ilegítimamente constituido, y de terminar con un gobierno que viola los derechos humanos, se ha transformado en un fracaso a través del tiempo, que ya no logró lo que pretendía lograr. Son pocos los países con dictadura en donde un ciudadano, por muy presidente del Congreso que sea, pueda llamar abiertamente, con apoyo internacional, a un golpe de Estado o a una invasión. Finalmente el tiempo pasó. El tiempo es sin duda el peor enemigo de todos los movimientos, y vemos aquí en Scanner Internacional que el presidente Maduro, legalmente o ilegalmente elegido, se mantiene en el poder con un apoyo popular importante, probablemente no mayoritario, sin duda no mayoritario, pero importante. O sea, el gobierno venezolano actual no está aislado en el interior de la política venezolana, y con un apoyo militar prácticamente total. Esto hace que ni la OEA ni las Naciones Unidas hayan acogido la propuesta del Grupo de Lima de una intervención, ya sea internacional, ya sea militar, ya sea por medio de sanciones al país. Definitivamente ni en la OEA ni en la ONU se logró alguna mayoría para que haya una intervención de un organismo internacional legítimamente constituido, puesto que el Grupo de Lima no es un organismo internacional legítimamente constituido, sino que un grupo de países que se juntaron con un objetivo: llamar a elecciones, provocar elecciones nuevas en Venezuela, lo que es sin duda la mejor opción para Venezuela. Queda claro que la opción de ser invadido por alguna otra potencia, en la medida en que Maduro cuenta con el apoyo militar, es una opción que tendría un costo en sangre venezolana muy alto, y que probablemente no llegue a una victoria, en la medida en que el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con el apoyo militar de Rusia y con el apoyo económico de China. Lo que podría haber sido una guerra civil, que hubiera sido lamentable, y que en algún momento la opción Guaidó lo planteó, ya no se produjo. Diríamos, por suerte, porque no queremos 1 millón
de venezolanos muertos. Ni maduristas ni antimaduristas. Todos los seres humanos tienen derecho a la vida, sea cual sea su opción política, sindical, ideológica, religiosa, etc. Guerra civil, ya no. Invasión extranjera liderada por Estados Unidos, aparentemente se desvaneció la opción, a pesar del fuerte apoyo de Brasil, de Colombia y de la mayoría de los países del grupo de los 11, más fuerte, menos fuerte, pero la opción militar se barajó y, visto el apoyo que Rusia le dio a Venezuela, de guerra civil esto hubiera pasado a guerra mundial. No 1 millón de muertos, millones de muertos. Tampoco se produjo. ¿Qué queda entonces para Venezuela? ¿Seguir viviendo en la crisis actual? No, no. Hay que encontrar una solución. Seguir en un país dividido, y en todo país dividido hay crisis económica grave, puesto que lo fundamental en la vida del país es la división y no la unión para crecer, para producir, para crear mejoras y para hacer avanzar el país a partir de un crecimiento económico y de un arduo trabajo de todos los habitantes para que el país produzca y pueda dar una mejor vida a todos sus ciudadanos. No se puede seguir como está ahora. Los países que han armado hermano contra hermano han pagado muy caro. Y son muchos los años y las generaciones que se necesitan después para volver a salir adelante. Un país que cae en una guerra civil, tenemos muchos ejemplos, se demora 3 generaciones en volver a unirse para construir y no para destruir. Y así surge entonces el grupo de Montevideo, contrario al grupo de Lima. El grupo de Montevideo, al que se unió la Unión Europea como una de las potencias. Rusia está absolutamente favorable a Maduro, Estados Unidos está absolutamente favorable a Guaidó, el Grupo de Lima está absolutamente favorable a Guaidó, China absolutamente favorable a Maduro. El mundo está dividido y surge entonces el Grupo de Montevideo con varios países sudamericanos, específicamente Uruguay, Ecuador, Bolivia, y la Unión Europea, que dio todo su apoyo como potencia para llamar al diálogo, favorecer el diálogo y ofrecerse como árbitros del diálogo. Esa opción tiene vida más larga. La vida del levantamiento y la vida del llamado a derrocar al presidente ya no resultó, no tiene más vida. La opción del diálogo está en su infancia y se está desarrollando. Maduro no ha dicho que no. La oposición a Maduro ha dicho un no muy tenue, en la medida en que ya está viendo su derrota. Y de ese no muy tenue puede pasar a un tal vez. Y esa es la opción en el siglo XXI, el diálogo. Queda claro que ambas partes están relativamente equilibradas, aunque Maduro tiene el poder, Maduro tiene
el poder militar. Maduro dijo que no a la ayuda internacional de comida y medicamentos. Y a pesar de que Estados Unidos llegó hasta la frontera con su comida y sus medicamentos, no pudieron entrar. Maduro tiene el poder. La oposición fracasó en su tentativa de tomar el poder por la vía armada, llamando a un golpe de Estado o a una invasión extranjera. Que todos estén abiertos al diálogo es la opción. Decíamos, Maduro dijo que sí, pero tampoco se ha puesto a disposición del grupo de Montevideo. La oposición dijo un no muy tenue, pero tampoco se ha puesto a disposición. Lo importante es que el mundo entero, incluyendo el grupo de Lima que fracasó en su tentativa, se asocie a esta nueva tentativa de Uruguay, al que respondieron positivamente algunos países sudamericanos y la Unión Europea, para que se instaure el diálogo. El diálogo es la única solución viable. Y en Scanner Internacional llamamos a todos nuestros seguidores a rechazar que hermano dispare contra hermano, que hermanos uniformados disparen contra hermanos civiles y que soldados de otras potencias, de otros países, invadan Venezuela. Esa no es la solución. Y en todo caso, esa opción fracasó. Ya no se dio. La solución es que los hermanos se sienten a conversar y busquen una manera de volver a hacer de esa gran nación sudamericana una gran nación del mundo, por todos respetada, por todos admirada, y que en conjunto los venezolanos puedan construir y no destruir. En Irán se celebraron los 40 años de la Revolución Islámica. Recordemos que hace 40 años atrás gobernaba Irán una monarquía de Reza Pahlavi, Shah de Irán, una monarquía bastante progresista que produjo a esa gran nación, titular de una de las historias más ricas de la humanidad, hizo que esa gran nación tuviera una participación importante gracias a las exportaciones de petróleo y a pequeñas producciones, que fuera un país creciente, con mucho auge, pero se produjo entonces este derrocamiento de la monarquía con un gobierno provisorio de Shapur Bakhtiar, que era un hombre moderado, contrario a la monarquía, pero moderado, y finalmente el gobierno de el Shah de Irán, eso hay que borrarlo, gobierno del Ayatollah Khomeini, que fue en su primer momento muy apoyado por Francia, por la Francia de François Mitterrand. Una de las promesas que hizo el Ayatollah Khomeini al gobierno de François Mitterrand para obtener el apoyo político y el apoyo financiero para su revolución, a cambio de entregarle a Francia la industria de la energía nuclear en Irán,
industria que hasta el día de hoy se está desarrollando en Irán, pero no con Francia, sino que independientemente. Un gobierno que comenzó hace 40 años atrás con el Ayatollah Khomeini y luego actualmente con el presidente de Irán, Rouhani. Irán desarrolló su propia industria de energía nuclear y el mundo empezó a ver que esto era un peligro, porque quien produce energía nuclear tiene en sus manos la posibilidad, no la certeza, la posibilidad de llegar a crear armamento nuclear. Y que Irán tenga armamento nuclear fue considerado como una amenaza por las grandes potencias. Se decreta hace ya varios años en Naciones Unidas sanciones contra Irán por estar desarrollando esta energía nuclear independientemente, sin el tutelaje, sin el control de alguna potencia. Sea Francia, que podría haber sido, sea Rusia, que también estuvo a punto de ganarse los contratos de la energía nuclear en Irán, pero Irán decidió desarrollar su energía nuclear solo, una amenaza para la humanidad, y Naciones Unidas decreta sanciones contra Irán, sanciones muy, muy fuertes, las que en un momento en que la población iraní estaba pasando hambre, penurias, faltas de remedio, etcétera, Naciones Unidas cambió estas sanciones por un programa que se llamó Petróleo por Comida. O sea, se autorizaba a Irán, lo que no era el caso antes, a exportar su petróleo, pero ese petróleo no se iba a pagar en dólares, sino que en comida. Y así se mantuvo Irán durante varios años con las sanciones, pero recibiendo por su petróleo comida. Antes de eso no podía exportar su petróleo. El gobierno de Rouhani plantea que está dispuesto a abandonar, dado que con esas sanciones no podía desarrollarse de ninguna manera, que estaba dispuesto a abandonar su política de energía nuclear. Y se junta entonces la comisión 5+1, que estaba compuesta por los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, más 1, Alemania. Se negocia con Irán y se decide que por 10 años Irán detiene su industria de energía atómica. Recordemos que quien produce energía atómica tiene la posibilidad de desarrollar una bomba atómica también. Irán se compromete por 10 años y acepta que inspectores de Naciones Unidas estén controlando en su territorio por 10 años el cese total de la producción de energía nuclear. E inmediatamente se terminan las sanciones, se firma este tratado, 5+1 se llamó, cesaron los castigos, las sanciones, e Irán comenzó a vender su petróleo, fundamentalmente a China. China se transformó en su primer cliente, no el único, pero su primer cliente, y en la medida en que Irán, un gran productor de petróleo, exportaba su petróleo, pudo comenzar a desarrollarse, a importar algunos productos alimenticios, remedios, etcétera, todo esto en un régimen fundamentalista, en donde primaba la teocracia. Parecía
que todo estaba de lo mejor en el mejor de los mundos. Irán vendía su petróleo, se desarrollaba, se abría la industria turística, se abría a la industria agroalimenticia, se abría la producción de pequeños bienes de consumo y su crecimiento económico empezó a ser la tendencia. Hasta que llega Donald Trump y acusa este tratado y dice que Estados Unidos se retira de este tratado porque no hay garantías, en primer lugar, de que Irán lo estuviera cumpliendo. Digamos que los inspectores pasa a ser más simbólico, puesto que con la red satelital que tienen las grandes potencias, no se necesita mandar a alguien para saber si un país está produciendo o no energía nuclear. Eso se capta desde los satélites. Y el segundo punto que evoca Donald Trump es que 10 años es muy poco, que Irán tiene que comprometerse para siempre. Respuesta de Rouhani: cumplamos primero los 10 años y después conversamos. Tampoco fue un no. Esto no quiere decir que estamos planteando acá en Escáner Internacional que Irán sea un gobierno santo. No, no lo es. Irán apoya a grupos terroristas, financia a grupos terroristas. Irán está metido en la guerra civil de Siria, con las consecuencias que conocemos. Irán es uno de los, o es el país que produjo la guerra civil en Yemen. Al financiar y armar a los grupos opuestos al gobierno, no estamos planteando que Irán sea el mejor gobierno en el mejor de los países y en el mejor del mundo. Pero el tratado 5+1 nos parece un gran avance. Por 10 años, y el mismo gobierno de Irán dijo, en 10 años más vemos. No es que en 10 años se termina, ahí hablamos. Sin embargo, la retirada de Donald Trump hace que el tratado se terminó. Y las sanciones volvieron, pero ya no decididas por la Organización de Naciones Unidas, que hasta el día de hoy apoya el Tratado 5+1, sino que son sanciones decididas por Donald Trump con castigo a aquellas empresas de cualquier país del mundo que no sigan estas sanciones, a tal punto que la empresa Airbus de la Unión Europea tuvo que suspender la entrega de aviones a Irán porque Estados Unidos amenazó a esta industria de prohibir el vuelo dentro de Estados Unidos de los aviones fabricados por Airbus. Y este es un solo ejemplo. Muchas industrias, incluso aquí en Sudamérica, que vendían productos fundamentalmente alimenticios en Irán, debieron parar con las entregas dado las amenazas de Donald Trump. El presidente de Irán, Rouhani, dice que Irán va a recomenzar la producción de energía nuclear. O sea, el retiro de Estados Unidos provocó el paso de una situación bastante buena, bastante equilibrada, no óptima, bastante equilibrada frente a un peligro para la humanidad, a una situación que se transforma en un absoluto peligro para la humanidad en la medida en que ese país vuelve a la producción de energía nuclear. Ojalá se pueda volver a negociar un tratado, porque, como lo decíamos, las sanciones llevan a conflicto, el diálogo lleva a acuerdos, y la humanidad es un conjunto de individuos que debe vivir
en acuerdo. Caso contrario es muerte, es penuria, es sufrimiento. El acuerdo es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y para terminar, la Universidad Católica en Chile, Universidad Pontificia, rechazó un veredicto judicial de la Corte de Apelaciones en relación con el asesinato del expresidente de Chile, Eduardo Frei, en donde, en primer lugar, la Corte de Apelaciones determinó que sí fue un homicidio, o más bien magnicidio, puesto que se trataba de un ex jefe de Estado, de un magnicidio premeditado y inculpó, o sea, declaró culpable a 2 médicos de la Universidad Católica por haber sido los autores materiales y al mismo tiempo los quienes protegieron en el silencio a quienes dieron la orden de este magnicidio, los declaró culpables. No se conoce todavía la pena, puesto que la Corte de Apelaciones debe volver a reunirse para determinar la pena que recibirán estos 2 individuos que fueron declarados culpables. Y la Universidad Católica, de la cual ambos individuos son profesores, rechazó el veredicto de la Corte de Apelaciones. Esto, para nosotros aquí en Escáner Internacional, nos llega de manera muy directa. No podemos decir nuestro veredicto porque los veredictos los determinan los jueces, no los ciudadanos. Y los veredictos que dictaminan los jueces se acatan, no se atacan. Ese es el principio de las democracias. Lo contrario es el negacionismo. Y así como existen personas que niegan los veredictos de Nuremberg, negando el Holocausto a pesar de todas las pruebas que recibió el tribunal de Nuremberg y que condenó a los culpables, a pesar de todas las pruebas que recibió la Corte de Apelaciones por manos del ministro en visita que investigó este magnicidio, existe una universidad pontificia, católica, que niega este veredicto. Nos duele este negacionismo, como existió en Alemania y existe hoy en Chile. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.